Bueno, vamos a ir pasando al libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Versículo 8 vamos a comenzar. Dice: pero recibiréis poder, le decía el Señor a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este compartir que le puse como título Testificando a Cristo. Uno de los propósitos del don del Espíritu Santo siempre fue, desde el principio, testificar a Cristo. Por eso dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Testigos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea que a nosotros nos compete. Fíjense que en el versículo 6, por ejemplo, decía: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero eso no es nuestra tarea, ¿verdad? La única tarea verdadera que el cristiano tiene, el Hijo de Dios tiene, es testificar a Cristo. Para eso fue dado el poder de Dios en nosotros por medio de Cristo. El propósito de ese poder de Dios es mostrar a Cristo, que la gente llegue a Cristo y que viva en Cristo. Vamos a ver los distintos aspectos, vamos a repasar los distintos aspectos de lo que es testificar a Cristo, ¿no es cierto? Romanos 10, por favor. Vamos a ir básicamente desde el principio desarrollando este tema. Porque dice en el 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí uno recibe el poder, recibe la salvación, ¿no es cierto? Para recibir el poder tenés que confesar al Señor Jesús. Para testificar al Señor Jesús tenés que tener el poder, para que produzca un impacto. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Avergonzado es aquel que no tiene el poder de Dios y quiere hablar de Cristo. Pero el que tiene el poder de Dios, que le fue dado, no va a ser avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Bueno, ahí es cuando son avergonzados. No creen en él y quieren invocarlo, por ende no tienen el don. Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Jesucristo es para salvación, obviamente. Es para que vos tengas paz con Dios, que yo tenga paz con Dios, y que la iglesia de gracia hoy esté en paz con Dios, sin ningún tipo de culpabilidad. Nuestro Señor Jesucristo vino para hacer la paz entre yo y Dios, entre nosotros y Dios, y entre todo aquel que lo confiesa en Dios. Eso es lo que nosotros testificamos, pero no solo eso, porque Jesucristo tiene que ver con todo lo que respecta a la vida del cristiano. Vamos a ir viendo esto. Dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. La palabra acerca de Cristo. Eso es lo que dicen los textos, ¿no? Por eso la palabra nos dice a nosotros, en Colosenses, por ejemplo, capítulo 3, en el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo es para enseñarnos y para exhortarnos. ¿Exhortarnos a qué? A estar en Cristo, a vivir en Cristo, no a otra cosa. Para eso el Espíritu nos fue dado, para mantenernos a línea, como quien dice. Ahora, yo puedo desobedecer, podemos desobedecer, pero eso no significa que el Espíritu nos fue dado para desobedecer, sino para testificar a Cristo. ¿Entiendes? 1 Corintios 9. Traer a Cristo a la vida de alguien es el mayor milagro que Dios produce en la vida de ese que cree, como la produjo en nosotros en Cristo. Es la mayor tarea que tenemos nosotros, pero también nuestra tarea incumbe en mantener a ese que cree, o en mantenernos inclusive nosotros mismos en Cristo. Eso es testificar a Cristo. Testificar a Cristo no es solo para hablar para salvación, sino también para comunión. Este evangelio, el que Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, no es simplemente para salvación, es para comunión, es para mantenernos juntos en Cristo, no en alguna otra cosa. Poco a poco y al pasar los años, muchos de nosotros nos fuimos dando cuenta de estas cosas, de cómo Dios nos llamaba por medio de Cristo a que nos juntemos solamente en Él. Y acá Pablo, hablando de su tarea, ¿no?, en el versículo 18, esperen que yo estoy, 1 Corintios, yo estaba en Romanos 18, dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El sentido del poder de Dios en mí es para que presente gratuitamente el Evangelio, decía Pablo acá, para no abusar de su derecho. Él sabía bien, inspirado en el Espíritu, ¿no?, dijo esto, que con el correr del tiempo muchos iban a abusar de este derecho. ¿De qué derecho? El versículo 14 nos dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Ese es un derecho que tienen a los que anuncian el Evangelio, ¿no? Pero este derecho iba a ser abusado ya en el Espíritu. Pablo inspirado decía esto, ¿no?, por aquellos que iban a venir a representar el servicio a Cristo. Vivir del Evangelio es, si bien, recibir ofrenda, no vender el Evangelio. Pero vivir el Evangelio también significa: comerás del pan con el sudor de tu frente. No es solamente recibir ofrenda. El Evangelio tiene que ver con todo lo que Cristo representa, con todo lo que Cristo enseñó. Vivir el Evangelio es estar en comunión con Cristo, estar en comunión en el cuerpo de Cristo y someterse pura y exclusivamente a Él. Nosotros sabemos perfectamente que muchos de los líderes de esa época, como Pablo y sus seguidores,
muchas veces trabajaron para ganarse el pan de su época, muchas veces recibieron ofrendas, ¿sí?, que le ayudaron a ellos, y muchas veces ellos se involucraron para que una iglesia colabore con otra que tenía necesidad, ¿entienden? Porque no era todo para ellos, era para la obra del Señor, y la obra del Señor tiene que ver con todo esto. Y también acá, vivir el Evangelio, ese anciano que vive el Evangelio, tiene que tener esta capacidad que tenía Pablo de, cuando a veces le entregaban la ofrenda, él la rechazaba. Fíjense lo que dice: pero yo de esto, en el versículo 15, de nada esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí sin anunciar el Evangelio. Por lo cual, si le hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no usar de mi derecho en el Evangelio. El anciano es aquel que tiene esa disciplina, esa autodisciplina y esa madurez de, a veces, al no necesitar, no rechazar, ¿entiendes? Hermano, ocupen la ofrenda para otra cosa, para ayudarse entre ustedes, o para armar una obra entre ustedes, o para una juntada, qué sé yo, pero no es todo para mí, como decía él. Ese también es vivir del Evangelio. Fíjense qué tremendo. Y todo esto tiene que ver con testificar a Cristo, porque dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por dar todo lo que tenía, ¿no? Un gran testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque más bienaventurado es dar que recibir. Verdaderamente nosotros creemos que esto es así, porque Cristo dio su vida para que nosotros recibamos la nuestra. Y Él fue más bienaventurado, obviamente, porque fue resucitado y puesto en este punto intermedio entre yo y Dios, para hacer la paz entre Dios y yo. Él es nuestra paz, como dice la palabra. Tremendo ejemplo de esto. Y hablando de ejemplo, vamos a Hechos 2, por favor. Testificar a Cristo nos da la capacidad de conectarnos con Dios. Para conectarnos con Dios tenés que tener ese poder de Dios. Muchos de nosotros sabemos que 50 días antes estos discípulos están tras puertas cerradas por temor a los judíos, dice la palabra. Pero cuando recibieron el don de Espíritu Santo por haber confesado a su Señor, viéndolo que Él había resucitado, porque ellos verdaderamente sí lo vieron, que Dios lo había resucitado, entonces ellos recibieron ese poder, ¿no? Y en el versículo, después de dar un discurso tan tremendo, Pedro, con los discípulos, en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, pero en la lengua se le fue totalmente el miedo de que le maten, que le apedreen, que le hagan lo que sea. Este tipo le dijo directamente: ustedes le mataron. Y Dios a este tipo lo hizo Señor y Cristo, y es el que nos puso en paz con Dios. Es el que nos pone en paz con Dios. A quien ustedes mataron. A Él testificando, a este Cristo. Al oír esto, es tan tremendo, porque este poder de Dios, ¿no?, cuando testificas a Cristo, produce un impacto espiritual. Se compungieron de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto es algo que nosotros debemos entender, porque dice que recibiremos poder y me seréis testigos, y debemos entender que esto es a la iglesia, al conjunto de creyentes, al plural de los que creen. Esta tarea fue dada al conjunto, no a mí, o a uno allá solo por los Andes, como quien dice, testificando a Cristo, sino al conjunto. Por eso dice acá, varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo. En ese momento que recibieron el don del Espíritu Santo, recibieron los 12 al mismo tiempo y fueron bautizados. Ahí se formó por Dios, ¿no?, quien hizo todas estas cosas, el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es el que tiene la tarea de llevar adelante a Cristo, no yo o alguno allá solo. Digo yo en el sentido de que yo solo, sino que esta tarea siempre fue en conjunto. Nuestro Señor, anticipando estas cosas, ya enviaba de 2 en 2 a hablar del Evangelio, anticipando que ese poder de Dios iba a estar en cada uno de los que llevaran su nombre. Antes era el profeta que tenía la responsabilidad de dar los mandamientos del hombre de Dios. Hoy todos tenemos esa responsabilidad, sea la función que nos competa. De alguna u otra manera nosotros debemos hablar de Cristo para salvación y para exhortarnos los unos a los otros. Dice, ¿qué haremos?, le dijo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo, que te vuelve a dar esa capacidad de hablar de Cristo. Al recibir a Cristo somos perdonados por Dios y estamos en paz con nuestro Padre por medio de Él. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamado. ¿No? Es algo tremendo. Y Dios hizo un llamado sin excepción, porque nuestro Señor Jesucristo dice que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El llamado es sin excepción. Ahora Él sabe quién va a responder a esos llamados, a mantenernos en Cristo y a testificar desde el principio, como lo hicieron ellos, a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 1. Este es un ejemplo de este hombre que siempre se movía, ¿no?, en el espíritu, funcionando en la función donde Dios lo puso en ese momento para el beneficio del cuerpo. Y el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es algo que a medida que funcionemos cada uno de nosotros en el cuerpo, testificando a Cristo, va a producir en el cuerpo espiritualmente. Va a haber ese ánimo de testificar a Cristo. Por eso nosotros no debemos movernos de nuestro Señor Jesucristo, porque la única manera de cobrar ánimo el cuerpo es manteniendo ese ejemplo de perseverar en nuestro Señor, a pesar de los padecimientos de cada uno de nosotros, las tribulaciones de cada uno de nosotros, que obviamente las vamos a pasar como
Muchos hermanos la pasaron como este gran hombre, ¿no? Pasó en su momento, ahí estaba preso, creo yo, pero no paraba de hablar de nuestro Señor y de remitirse a nuestro Señor. Entonces, que pucha, produce un impacto porque nada detiene la manifestación del poder de Dios cuando hablas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada detiene eso, ni la cárcel, ni las dolencias, ni las tribulaciones, ni nada. Nada detiene eso. Entonces uno cobra ánimo, se anima un poco más, uno ve el poder de Dios en manifestación, la gente sigue renaciendo, sigue volviéndose a Cristo, y bueno, cobramos ánimo en el Señor. Dice, versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, esto va a pasar. Son molestias que tenemos los cristianos, son molestias que tuvo nuestro Señor Jesucristo y son molestias que siempre tuvieron los que creyeron. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, y acá hay un punto muy importante, porque nosotros fuimos puestos para la defensa del Evangelio, de ese Evangelio puro, que se centra pura y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Si vas a defender, vas a tener que pararte en contra de lo que no representa a Cristo. Y se hace llamar Evangelio de Dios o Evangelio de Cristo. Esto es lo que hacía Pablo, esto es lo que él entendía a estos tipos que predicaban a Cristo por contención y por envidia. Se entendía perfectamente, nosotros tenemos que entenderlo perfectamente también, que eso no es de Dios. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Claro, por pretexto, por verdad, la gente sigue por lo menos renaciendo, y estando en paz con Dios. Por lo menos tienen la salvación. Pero no nos olvidemos que nosotros estamos puestos para la defensa del Evangelio. Y cuando de repente sucede algo, bueno, somos nosotros los testigos los que tenemos que llegar adelante. El testigo es aquel que viene y declara la verdad a pesar de la opresión. Declara la verdad, y esta verdad tiene que ver con enseñar sobre Jesucristo, con redarguir sobre Jesucristo, con corregir sobre Jesucristo, y eso es lo que nos instruye en la justicia de Dios. Verdaderamente nosotros queremos entender sobre la justicia de Dios, tenemos que mantenernos en Jesucristo, porque en Él nos fue dada la justificación, la redención, la sabiduría, la santificación, y no en otra cosa. Y eso es lo que nosotros defendemos y testificamos. Defender el Evangelio es testificar a Cristo. Es lo que tenemos que entender. Fíjense en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 4. Capítulo 4. Nuevamente acá Pablo, inspirado en el Espíritu, ¿no? Palabras del Espíritu de Cristo, como quien dice, para nosotros hoy. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tremendo, porque te dice redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que mantener esa línea de redarguirnos, reprendemos y exhortamos. No tenemos que tener miedo a estas cosas. Es la voluntad de nuestro Señor y por ende es la voluntad de Dios en Él para con nosotros. No le tenemos que tener miedo a estas cosas.
Tenemos que llevar adelante estas cosas, porque enseñar que Jesucristo solamente sirve para salvación está mal. Jesucristo sirve para darnos vida y vida en abundancia, en su totalidad, y tiene que ver con todo lo que respecta a la vida del que renace como hijo de Dios. No solo para ser salvo, sino también para vivir por Él, y para Él, y únicamente en Él. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es lo que poco a poco vemos nosotros en la así llamada cristiandad. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. La mayor concupiscencia que tiene un ser humano es ser él el que maneja todo, la cabeza, la tentación que tiene, el que digite todo, y dice la palabra que por causa de la concupiscencia existe la corrupción en el mundo. Cada vez se corrompe más todo, cada vez está todo de peor en peor, como quien dice. Dice, conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Fíjense lo que Dios considera apartarse de Cristo. Porque cuando hablamos de la palabra, no podemos decir que no hablamos de Cristo. Para Dios son fábulas eso. Instituir una estructura de la cual muchos de nosotros venimos, para Dios es una fábula. Lamentablemente es así. Tal vez tengan las mejores intenciones, hay gente que tiene las mejores intenciones de hacer grandes donaciones, grandes obras, pero si no hacen esto con la primicia de Cristo en sus corazones, la palabra dice que de nada te sirve. De nada te sirve, porque dice con el amor de Dios. Y nosotros sabemos que el amor de Dios es en Cristo Jesús. No hay algo fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor, ese espíritu, está en ese espíritu. Por eso es que nosotros tenemos a Dios en Cristo nosotros, en ese espíritu, y en ese amor no hay temor. Por eso es que estos grandes hombres, cuando salieron en Hechos, hablaron directamente, sin ningún tipo de temor, que 50 antes lo tenían ahí metido en el corazón. Pero cuando recibieron el don de nuestro Señor Jesucristo, ellos se dieron cuenta de lo que habían recibido. Realmente hubo un impacto en sus vidas, como la tiene que haber en nosotros, porque en ese espíritu no es espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros podemos salir a dar un impacto con nuestro Señor Jesucristo, o representando a nuestro Señor Jesucristo a la sociedad, en los lugares que vivimos, en los lugares que convivimos socialmente, en los barrios, con el vecino. Esto es algo que está disponible, como estuvo disponible para ellos, lo está para nosotros. Pero ¿qué le dice la palabra? Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las ambiciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el evangelista es aquel que da la palabra, el que lleva adelante a Cristo, ¿entiendes? Ese medio que es una función de todo, ¿no? Sin embargo, sí hay un ministerio que he ejercido para la edificación del cuerpo de Cristo, pero es evangelista. Acá tenemos nosotros, es nuestra tarea evangelizar y evangelizarnos. Nosotros tenemos que evangelizarnos en el cuerpo, mantener esa evangelización, esas buenas nuevas que traen la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas en nuestros corazones antes que cualquier cosa, y llevar eso adelante. ¿Por qué Pablo decía todas estas cosas? Anuncie gratuitamente el Evangelio del Señor. Porque él entendía, como muchos de nosotros entendemos, que este anuncio, o que
estas buenas nuevas que nosotros anunciamos, ¿somos capaces de hacerlo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nuestra capacidad es gracias a Dios de poder hacer esto. Es un privilegio poder hacer esto. Colaborar con Dios en esta obra es un privilegio. Fíjense, 1 Corintios 3. Estamos recorriendo versículos conocidos, porque como decía Pablo, a mí no me es molesto el repetir las mismas cosas, y para vosotros es seguro, para nosotros es seguro. Mantenernos en estas cosas es poder ver a nuestro Señor día a día. Versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y la manera de mirar es prestando atención a estas cosas, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando el fundamento de hacer algo es otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros le erramos. Es cuando nosotros le erramos. Es cuando van a aparecer las contiendas y las envidias. El fundamento de nuestras vidas para hacer las cosas no fue dado por Dios, y Él es Jesucristo. Con ese fundamento nosotros podemos manifestar el poder del don del Espíritu Santo. Yo recuerdo, ahora últimamente estamos viendo mucho, gracias a Dios, siempre las vimos, ¿no? Aquellos que seguimos a Cristo, muchos milagros, prodigios y maravillas. Pero recuerdo en las denominaciones donde yo participaba, que se decía: ¿qué pasa que no nos movemos como la iglesia del primer siglo, como en eso? Y bueno, lo que pasaba era este problema. El fundamento era otro, y no Cristo. Cuando Cristo prima, las cosas de Dios empiezan a impactar, empiezan a mover las tinieblas. Las tinieblas empiezan a disipar. Obviamente que tenemos ataques, tenemos presiones, pero ¿qué dice la palabra? Que nosotros debemos perseverar. Efesios capítulo 6, por favor. Testificar a Cristo es la tarea más grande que cualquier cristiano pueda llegar a tener. No hay una tarea más grande. Cualquier otra obra que el hombre arme ni se compara a esta tarea, porque es la tarea que Dios preparó delante de la fundación del mundo para aquellos de nosotros que íbamos a creer. Por eso dice que el que nos catimonia a su propio Hijo, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Con Él nos fue dado todo y nos va a ser dado todo. Fuera de Él, bueno, vamos a empezar a perder todo lo que recibimos. Versículo 10 dice: hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es nuestra tarea. Fortalecernos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Toda la armadura de Dios tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, no tiene que ver con otra cosa. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ni contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No existe una verdad fuera de Cristo.
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese Evangelio de las buenas nuevas, que dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Ese Evangelio. Sobre todo tomate de escudo de la fe a nuestro Señor, ¿no? La fe en nuestro Señor Jesucristo, con que podéis apagar todos los dardos del maligno, de fuego del maligno, como lo hizo Él, como lo hace Él, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjate que ahí está el poder de Dios, activo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, para que con de nuevo hable de él como debo hablar. Todo te lleva a esto. Todo el poder de Dios te lleva a hablar de Cristo, no de otra cosa. Y ese es el error en la que muchos hemos incurrido, fuimos arrastrados tal vez, y que por la gracia de Dios fuimos rescatados por nuestro Señor. Testificar a Cristo es la mayor tarea que nosotros tenemos, y somos dignos de hacerlo por el poder de Dios en nosotros, por la gracia de Dios derramada en nosotros, y no por nuestras capacidades. Dios nos hizo esto en nuestro Señor Jesucristo, así que debemos aprovechar esto para el beneficio de la iglesia, no mirando por los nuestros solo, sino también cada uno por lo de los demás, tratando de llevar a Cristo adelante, y que me hagan llevar a Cristo adelante antes que cualquier otra cosa, porque es la mayor obra que cualquiera pueda llegar a realizar. Traer una persona como nos trajeron a nosotros a la salvación es el milagro de todos los milagros. Mantenerla en comunión con Dios, con esto, por medio de Cristo, es también uno de los más grandes milagros. Imagínate vos que yo pueda tener comunión con Dios por medio de Cristo, así duro como soy, tenga el privilegio por la obra de Cristo en mi vida, ¿no? Gracias a Dios esto está disponible y es algo que tenemos que aprovechar. El adversario no puede evitar la salvación de aquellos que van a ser salvos, pero sí puede evitar la comunión de aquellos de nosotros con nuestro Señor Jesucristo, de mantenernos en nuestro Señor Jesucristo y de testificar a Cristo hasta lo último de la tierra con el poder de Dios. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este gran privilegio de poder testificarlo a Él, a vos, Señor, por guiarnos a hacer esto de la mejor manera, para la gloria de nuestro Padre, y para que tu nombre sea glorificado en nosotros y para la edificación nuestra. Te doy gracias por confirmar las iglesias en tu nombre y por aumentar cada día las iglesias a tu obra. Gracias por este gran trabajo que nos diste, por acompañarnos en él con tu espíritu, guiarnos en él, fortaleciéndonos en él también, Señor, para que podamos llevar adelante tu nombre y podamos hablar de vos como debemos hablar. Te doy gracias por esto, en tu nombre, Jesucristo. Amén.